Desde la experiencia paliativista pediátrica conversaremos si es posible hablarle a los niños y niñas sobre la muerte y el duelo, temas que normalmente son prohibidos para los adultos y que se vuelve hasta inconcebible pensar en hablar con los niños sobre esto. Sin embargo, existe la posibilidad de quitarle el tabú a la muerte, y una manera quizás puede ser abordándola desde los primeros años de vida. Invitamos al escenario a Miguel Andrés Bayona Ospina. Él es pediatra, máster universitario en cuidados paliativos pediátricos y docente universitario. Con la ponencia podemos hablar de muerte y duelo con los niños. Hola, ¿cómo van? Pues qué gusto, qué honor y qué placer estar acá hoy con ustedes. Para agradecer a la unidad de duelo, a la funeraria San Vicente y pues por supuesto a cada uno de ustedes por tomarse pues este tiempo hoy de venir a escucharnos. Maravillosa la charla de Camilo y de Freddy, con esa perspectiva tan académica. Voy a contarles sobre todo, intentar hacer un recorrido sobre mi experiencia como paliativista pediatra, de hablar con niños, niñas y familias acerca de la muerte y del duelo. Entonces, a lo que vinimos, entonces planteé una pregunta cuando me dijeron, bueno, ¿de qué va a hablar? Y esta es la pregunta: ¿podemos hablar de muerte y duelo con los niños y niñas? Y la respuesta es básica: sí, tenemos y debemos hacerlo. Muchas gracias. Entonces, esto era lo que venía con la tirana. Me pueden seguir en mis redes sociales. No, es chistoso y todo, pero realmente cuando me he ido formando como paliativista, en una capacitación en la que estuve decía que era muy importante y muy básico que cuando tenemos un tipo de conferencia debería quedarnos una sola cosa, al menos una sola cosa y ojalá una sola cosa cuando vemos una charla. A veces están muy recargadas de información y si quiero que recuerden una sola cosa de esta charla es eso, ¿sí? Que definitivamente tenemos que hacerlo, ¿sí? Es fundamental que hablemos con los niños, con las niñas, con los adolescentes y con sus familias sobre estos temas. Mucho de lo que voy a hablar en esta charla está basado en este libro que conocí hace poco y me parece absolutamente maravilloso. Es de Montse Esquerda, es una pediatra española, bioeticista, una mujer brillante que conocí a través de una charla de estas TED. Y sí, casi que la guía para hacer esta presentación hoy es este libro que se lo recomiendo, Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, cómo evitar dolor y sufrimiento añadido al final de la vida. Y creo que el título es muy claro. Y como pediatra, pues tiene todo un capítulo en el cual habla sobre muerte y duelo en niños. Y en una de las frases que más me gustó dice esto, Montse: no hablamos de la muerte con los niños, entendiendo que con ellos les protegemos de una dura realidad, pero es su destino, ineludiblemente. Y siempre que sobreprotegemos a un niño con relación a una realidad, definitivamente lo estamos desprotegiendo, ¿sí? Entonces, sobreproteger es desproteger, ¿sí? Esto me recuerda a la primera vez que tuve que hablar con un niño sobre la muerte. Fue hace unos 3 años que les comentaba que llevaba de paliativista pediatra, y fue en la unidad de cuidados intensivos pediátricos allá en Neiva. Era una niña de unos 14 años y con esta paciente fue una enfermedad muy larga, muy dolorosa, un tumor que comprimía casi toda su médula hasta que hubo el momento en que perdió la fuerza y la movilidad de sus piernas, totalmente parapléjica. Mucho dolor, un dolor muy difícil de controlar, que requirió infusiones y medicamentos y al final de su vida una sedación. Pero lo particular en este caso era, lo que muchas veces observo también, era la conspiración del silencio que había y la sobreprotección que tenía de parte de su familia para no contarle sobre su situación, ¿sí? La mamá no quería que yo le dijera que ella se iba a morir, ¿sí? Y siempre que la conversación entre ella y su madre era
que iba a estar bien, que se iba a curar, que la enfermedad iba a pasar, que el tumor iba a desaparecer. Inclusive no le mencionaba el tema del tumor. Entonces yo muchas veces le expliqué a la mamá, y bueno, lo hablaremos durante la charla, por qué es importante hablarlo y por qué sí había que ser sincero con ella. Pero la mamá estaba muy clara y segura en que yo no debía decírselo, pero yo le dije, pues, si ella en algún momento me lo pregunta, yo voy a ser sincero y se lo voy a responder, ¿sí? Entonces llegó el momento en que ella me preguntó, ¿sí? Después de muchas intervenciones y conversaciones con ellas dos, y pues yo le pregunté que si quería saber la verdad, y ella me dijo que sí. Entonces le dije, sí vas a morir por esta enfermedad. Entonces se puso triste, por supuesto. Le pregunté si se había arrepentido de habérmelo preguntado y me dijo que sí. Pero con el pasar de los días estuvo más tranquila, pudo afrontar de una mejor forma su enfermedad y sí, al final también su madre me lo agradeció, ¿sí? Entonces, en estos contextos de final de vida, que es lo que hago todos los días y todas las semanas, definitivamente una de las cosas que más veo es esto, ¿sí? Esa sobreprotección, esa desprotección, esa intención, por supuesto que bajo ningún pretexto no es malintencionada por parte de los padres, pero sí partiendo de ese miedo a hablar de estos temas y afrontar la realidad, pues nos cuesta. Entonces sí, cuando pensamos en muerte y niños son como dos palabras que no caben en la cabeza, que puedan estar en una misma oración, ¿cierto? En una misma frase. Muchas veces por esto, ¿sí? Cuando pensamos en muerte y niños asumimos frases como que los niños no entienden, los niños sufren menos el duelo que los adultos, los niños tienen mayor capacidad de adaptarse a todo, ¿sí? Eso es como las cosas que nos repetimos cuando no queremos hablar de esos temas con ellos. Pero la realidad es otra. Esto es de un artículo de Pediatrics del 2000, donde aclaraban firmemente que la muerte de una persona significativa en la vida de un niño es uno de los acontecimientos más estresantes que puede experimentar, ¿sí? Entonces sí experimentan el duelo, sí lo viven, no lo reconocemos muchas veces, por supuesto, pero definitivamente sí es una situación estresante. A esto también me gusta siempre traer a colación. Acá seguro muchos psicólogos y saben mucho más de esto, de lo que es los eventos adversos de la infancia, ¿sí? Se está hablando mucho en la literatura en los últimos años acerca de cómo todas esas situaciones que vivimos en la infancia, en la edad adulta tienen, por supuesto, repercusiones y que significan enfermedades y afectaciones graves para nuestra salud cuando somos más grandes. Tanto que a todos estos eventos adversos de la infancia les dicen la causa de las causas, ¿sí? Entonces los niños que han sido abusados, que han sido maltratados, los niños que han vivido experiencias estresantes como la muerte, los niños que han estado hospitalizados, que han estado en unidades de cuidados intensivos, los niños que viven enfermedades crónicas, todas esas personas, todos esos niños que viven estas situaciones, estos eventos adversos, tienen más probabilidades en su edad adulta de desarrollar cáncer y enfermedades graves y morir por enfermedades graves. No directamente, sino que estos niños tienen una predisposición a tener o a desarrollar conductas que van en contra de su salud, entonces más predisposición a consumir drogas, a fumar, al alcoholismo, ¿sí? Entonces, y eso termina siendo la causa del cáncer y de otras enfermedades graves. Entonces, una razón más para evitar o intentar intervenir en estos eventos adversos de la infancia, ¿sí? Que los niños vivan un poco menos dolorosos estas situaciones, para que también inclusive desde una perspectiva de salud pública podamos evitar todas estas enfermedades cuando están más grandes. Es importante que, digamos, esta charla tiene dos partes, vamos a diferenciarla, que una cosa es la pedagogía de la muerte, o sea, hablar con los niños acerca de la muerte, y la otra es el duelo en los niños, ¿sí? Cómo los ayudamos a afrontar y cómo los acompañamos cuando viven experiencias de duelo. Pero, como pondré en algunos ejemplos, esto también a veces se puede superponer. Entonces, cuando pensamos y cuando siempre que hago alguna charla y pensamos en la pedagogía de la muerte, la primera pregunta es,
bueno, a partir de qué momento podemos hablar a los niños acerca de la muerte, ¿sí? Y Montse en su libro dice, responde a esa pregunta diciendo, bueno, a partir de qué edad hablamos con los niños, ¿sí? Entonces, siendo la vida y la muerte algo cotidiano, desde ese primer momento deberíamos empezar a hablar sobre estos temas, ¿sí? Hace unos días me pasó, tengo un hijo que cumple dentro de un mes 3 años y le compré el libro de Encanto, ¿sí? De la película de Disney. Entonces le encanta, la hemos visto 300 veces, sabrán cómo es eso. Y íbamos leyendo Encanto, y sí, Bruno, la familia Madrigal, tal. Y llegamos casi al final, al punto en que Mirabel se encuentra con su abuela en el río y la abuela le cuenta la historia de cuando el abuelo murió, ¿sí? Cuando llegaron los hombres malos y lo mataron. Entonces yo le estaba contando la historia a Tomás y cuando llegué a ese punto, dije, y entonces estaba la abuela y se reunió con Mirabel y le estaba contando que su abuelito, y en ese momento dudé, dudé un segundo en decir la palabra morir, ¿sí? De decirle a mi hijo de 3 años que lo que había pasado con el abuelo era que estaba muerto, ¿sí? Entonces, definitivamente, digamos, cada una de estas situaciones es una oportunidad, ¿sí? El lenguaje cambia las realidades. Cuando omitimos, cuando no queremos expresarlo, cuando no le ponemos el nombre real a las cosas, pues ahí empezamos a crear esa distancia con nuestros niños. Sí, tenemos oportunidades cuando se muere una planta en la casa, cuando la mascota murió, cuando vemos una película, Disney con Bambi, Coco, todas sus películas nos da esa oportunidad, pero muchas veces creamos esa distancia y no asumimos, y yo los aliento a que aprovechen esas oportunidades para hacerlo y para hablarlo. También siempre esta diapositiva sale, por supuesto, cuando hablamos de cuándo hay que hablar y cómo hay que hablar sobre la muerte con los niños. Definitivamente lo que hablamos con ellos es importante, lo mencionaba Camilo, que de acuerdo a la edad que tiene y al desarrollo cognitivo, pues podremos asumir la conversación que tenemos. ¿Sí? A un niño de 3 años no podemos tener una conversación filosófica, metafísica acerca de la muerte. Y ocasionalmente ocurre, ¿no? Que los papás, de pronto hasta los más jóvenes, que queremos hablar mucho y hablar de más, y de pronto manejar conceptos un poco, digamos, densos, que hasta uno mismo de adulto puede no llegar a entender y a comprender. Entonces, lo que uno habla con los niños debería ser acorde a su edad. Un ejemplo sencillo que también menciona Montse es que debería ser como aprendemos las matemáticas, ¿sí? Entonces uno no empieza con álgebra ni con trigonometría, sino que uno empieza sumando y restando, ¿sí? Entonces lo que tenemos que entender, ¿sí? Que esa capacidad de entender la muerte va a estar acorde a ese crecimiento que van teniendo. Y lo que sí mencionan muchos autores es esto, ¿sí? Que como a medida que se construye este concepto, va a depender de la edad y del desarrollo, partiendo de que lo primero que entienden los niños es la no funcionalidad, o sea que el cuerpo cesa sus funciones. Lo que pasa después es la irreversibilidad y la permanencia, ¿sí? Entender que no se vuelve de la muerte. Lo otro, lo que sigue después es la universalidad, que es cuando ya entendemos que mis papás van a morir. Y por último, la inevitabilidad, cuando ya entendemos que nosotros mismos, los niños, vamos en algún momento a fallecer, ¿sí? Entonces esto en algunos lados se encasilla por edades, pero definitivamente muchas veces no es tan fácil, pero es como un proceso que parte como desde los 2, 3 años, ya hasta que llegamos a la adolescencia. Entonces, conocer la muerte, y esto también es muy importante y lo saco textual del libro de Montse, no es solo hablar sobre ella, ¿sí? Implica que nos hemos acercado a la muerte. A veces pensamos que solo hay que hablarlo, pero como mencionaba también Camilo, a veces no hacemos este tipo de hechos, como que cuando fallece un familiar o un vecino acudimos al velatorio, al tanatorio o al funeral, y los niños adolescentes nos acompañan, que compartimos cuestiones, preguntas, interrogantes y emociones, ¿sí? Entonces es muy importante que los niños puedan ir a los rituales, ¿sí? Yo nací en Bucaramanga, pero me crié en Ocaña, y en mi familia sí era
completamente inconcebible que los niños, por ejemplo, fueran al cementerio. ¿Sí? Se consideraba que tenía una carga negativa, ni ir a un velorio, no nos permitían estar en esos momentos. ¿Sí? Entonces hay que permitirlo porque es parte también de la experiencia de conocer sobre la muerte. Un niño no se traumatiza por el contacto con la muerte, sino por el contacto traumático con ella, que no es lo mismo. Conseguir que la relación con la muerte sea cercana, familiar, hablada y compartida es la mejor forma de trabajarlo con los niños y evitar que la experiencia le provoque un shock. Acercar a la muerte a los niños implica hablar de ella de forma adecuada según su edad y capacidad, pero también es una forma de reculturizarla, de evitar el tabú. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? que la muerte en sí no llegue a ser traumática, sino la experiencia que tenemos con ella. Con esto también recuerdo una charla que tuve con mi mamá hace unos meses. Ella me contaba cómo cuando niña murió su hermano mayor, hace unos 50, 60 años, y me contaba con lágrimas, ya siendo una mujer de 60 y tantos años, el evento traumático de la muerte de su hermano. Él murió ahogado, ella no estaba en la ciudad, estaba 10, 12 horas de camino. Le dijeron que algo malo había pasado, pero nunca le dijeron qué había pasado. Llegó a la casa, estaba el féretro en la mitad de la sala, nadie se acercó a ella, ¿sí? Ella solamente vio a su mamá, a mi abuelo, a mi abuela, todos llorando, y la dejaron completamente sola y aislada y nadie se acercó a decirle qué estaba pasando. Ella entendió, pues primero pensó que era el abuelo porque mi tío era grande. Después entendió que era su hermano y se metió en su habitación 3 días, me dijo, sin comer y sin que nadie fuera a estar allá con ella. ¿Sí? Entonces, definitivamente, ese acercamiento a la muerte puede ser muy traumático cuando no lo abordamos y cuando no nos acercamos a los niños que definitivamente entienden mucho o casi todo lo que está pasando. Otra de las situaciones que veo día a día cuando estoy con mis pacientes y cuando lo mencionaba con la conspiración del silencio, es que pensamos que los niños no se enteran. ¿Sí? Les decía que los papás e inclusive muchos colegas, incluyéndome yo en algún momento, creemos que ellos no saben qué es lo que está pasando. Y este es un artículo muy bonito, ya bastante viejo, de los 80, que hablaba sobre las palabras privadas que tenían los niños cuando iban a morir. Fue un estudio que tomó 40 niños de 3 a 9 años, niños con enfermedad grave, con cáncer, y lo que observaron en el estudio es que definitivamente los niños sí sabían qué es lo que les estaba pasando, ¿sí? Querían un conocimiento preciso de su enfermedad, del proceso de tratamiento y del pronóstico fatal que tenían. Incluso, aunque los adultos intenten protegerlos de la trágica verdad, si no les contaran, ellos se enteraban, ¿sí? Y es lo que yo siempre también le digo a los papás, y les digo hoy a ustedes, así no les contemos, ellos saben. ¿Sí? Saben que el papá está triste, que está llorando, escuchan la palabra cáncer, ahora tienen un celular y pueden consultarlo. ¿Sí? Entonces ellos se enteran, siempre se van a enterar. Y definitivamente también lo que los niños muchas veces identifican muy rápido es que si como adultos no queremos hablar con ellos, entonces no nos van a molestar preguntándonos más. ¿Sí? No van a seguir preguntando acerca de la situación, van a entender que es algo que no quieren hablar con nosotros o con ellos y van a callar y a sufrir en silencio. Los niños moribundos no solo reconocen la gravedad de su enfermedad, sino también la lucha para ocultar ese conocimiento, lo que les estaba mencionando. Consideraban que la información que les ofrecían voluntariamente los adultos era la menos fiable y era más fiable lo que se contaban entre ellos. Entonces ellos se encontraban en el lavamanos, en la mañana o en el baño y se contaban sobre efectos adversos, conocían, por ejemplo, conceptos como recaída, remisión, y anticipaban los efectos adversos de algunos medicamentos, se contaban con qué medicamento estás, así te vas a sentir náuseas, se te va a caer el cabello, etc. Entonces definitivamente ellos sí entendían, sí sabían, a pesar de todos nuestros esfuerzos por no querer contarles. ¿Qué concluía el estudio? Que a los niños se les puede decir la verdad, pero que deben aprender a discutirla de forma selectiva. ¿Sí? La respuesta está en idear una estrategia abierta a que los niños que permita acceder a la información y a que puedan manejarla y en la intensidad que puedan entender, lo que hemos hablado hasta ahora. Si se evita hablar de ellos, si se responde con evasivas o con información falsa, o el niño percibe que eso genera mucho dolor, por ejemplo en sus padres, difícilmente va a preguntar. ¿Sí?
Entonces, lo que más les recalco a los papás, sí, van a saber, van a ocultar la información, si sienten un dolor lo van a callar, luego va a ser más difícil quitarle ese dolor, ¿sí? Inclusive los niños muchas veces ocultan la información y no hablan y sufren en silencio para no generarle sufrimiento a sus papás. Son tan maravillosos que prefieren callarse para que los papás no sigan pasándola mal en ese momento en que todos la están pasando mal. Listo, ahí vamos en la mitad. ¿Cómo vamos? Voy a tomar agua. Bien, acá en la mitad ahora vamos a empezar a hablar algo más acerca del duelo. Les traigo esta frase de un gran amigo, de Alejandro Nespral. Él es un pediatra paliativista argentino, trabaja en Bariloche. Y hace poco leí una entrevista que le hicieron en Argentina y ponía esta bonita frase: hablar del duelo implica hablar del amor. ¿Sí? No sé qué opinan, ¿alguien quiere comentar algo que sea esto más interactivo? ¿No? Dime. Claro que sí. Muchas gracias por compartirlo. ¿Algún otro comentario? No. Así es. Sí, realmente, sí, así lo mencionaba Alejandro, que o sea, hablar del duelo significa hablar del amor, porque solo puede existir el duelo, o existe el duelo porque amábamos a esa persona. ¿Sí? A eso definitivamente se refería a él. Siempre también, y esta frase me trajo el recuerdo de una experiencia que tuve con una familia hace 8 meses. Otra niña, esta niña de 11 años, con una leucemia y ya sin opciones de curación. Sí, se ha definido que ya las opciones solo eran paliativas. Pasaba lo mismo que con el caso que mencioné al comienzo, la mamá con algo de resistencia, no tanto como el otro, pero sí con algo de resistencia a hablar sobre la muerte con su hija, pero me dijo: no, doctor, lo voy a hacer yo. Entonces también fueron muchas intervenciones y un fin de semana estuvieron juntas. El lunes me dijo: doctor, ya hablé con mi hija, ya le conté y hablamos sobre la muerte, pero ella tiene una petición especial. Y tan pronto dijo la palabra petición especial como que agachó la cabeza. Entonces dije: listo, bueno, ahora paso y nos sentamos y hablamos los tres. Entonces nos sentamos, hablé con las dos, le pregunté que si había hablado con la mamá y me dijo que sí, que claro. Le dije que si había entendido que su enfermedad no tenía cura y que iba a morir por ella, y me dijo que sí. Y entonces le dije: bueno, y tu mamá me dijo que tenía una petición especial. Entonces le dije... Entonces ella me dijo: sí, lo que pasa es que yo quiero que me hagan la eutanasia. ¿Sí? Quiero que me hagan la eutanasia como la señora Marta. En ese caso, eso fue como en octubre del año pasado, el caso renombrado de acá de Medellín, de la primera eutanasia en paciente no terminal. Entonces, ok. Y entonces, bueno, digamos, sorprendido en ese momento. Entonces me dijo: no, definitivamente es que no es solo eso lo especial. Entonces otra vez la mamá agachó la cabeza y yo le dije: ¿por qué? Entonces me dijo: no, lo que pasa es que yo quiero que me haga la eutanasia, pero también se la haga a mi mamá. ¿No? Entonces ahí sí quedé, digamos, un poco más frío, así como probablemente quedaron ustedes en ese momento. Y entonces le pregunté que por qué. ¿Sí? De las cosas que he aprendido en estos años es que
Sobre todo hay que escuchar, acompañar y preguntar, ¿sí? Entonces me dijo, pues lo que a lo mejor ustedes muchos asumen, pues tenía miedo, ¿sí? Tenía mucho miedo, estaba ya en un duelo anticipatorio y también asumiendo su muerte, pero tenía sobre todo mucho miedo del dolor que le estaba causando la enfermedad y en este caso, con esa petición, tenía mucho miedo de dejar a su mamá sola, ¿sí? No estar con ella, de ir a otro lugar donde ya no iba a estar con ella. Entonces, pues le expliqué que no era posible. Le expliqué que obviamente no era posible. Sí, sí. Pero le dije pues que no sabía qué iba a pasar después, que sí le garantizaba que iba a acompañarlas a las dos, que íbamos a hacer todo lo posible por quitarle ese dolor, que en el momento en que no pudiera quitarle el dolor, pues a lo mejor iba a ser necesario sedarla. Eso pues la tranquilizó y estuvo de acuerdo. Y pues le expliqué a la mamá, sí, por supuesto que digamos que era algo, digamos, entendible en esa situación, pero que también se diera cuenta de cómo en medio de su inocencia y de su amor por ella, pues no alcanzaba a entender el concepto de eutanasia y que definitivamente pues no iba a ser posible partiendo de eso, sí, a partir de entre los 7 y 12 años depende de una valoración psiquiátrica, le expliqué que definiendo que ella fuera competente para tomar para la decisión, pero definitivamente estuvo mucho más tranquila cuando le expliqué que le íbamos a controlar el dolor. Ahí me siguió preguntando acerca de qué iba a pasar después de morirse, le dije que no sabía, ¿sí? Que había leído algunos autores que decían, y así como han dicho mis predecesores, eso sí ya es lo que cada uno cree, pero que sí había escuchado y había leído algunos autores que decían que después sentían paz, sentían calma, se iban todos esos dolores, que algunos mencionaban que volvían a encontrarse con su familia y que no sabía si eso iba a pasar, pero esperaba, me parece que era algo bonito que quisiera yo también que sucediera. Entonces ha sido una de las experiencias más, diría, duras y que me han marcado más mi experiencia, pues quería contárselas en este momento, así como para romper el hielo. El duelo infantil. Entonces, definitivamente sí lo viven los niños y es bastante difícil de reconocerlo. Es más indirecto y variado que en los adultos. Los niños van a estar enfadados por tonterías, entre comillas. Va a haber miedos, dolores, va a haber mal comportamiento a veces en el colegio, ¿sí? Eso va a ser difícil de aceptar muchas veces para los adultos, ¿sí? Usted no está colocando de su parte, tiene que ser fuerte, ahora eres el hombre de la familia, ¿sí? Todas esas palabras que deberíamos evitar y que cargan todavía mucho más a los niños en este momento tan duro. La reacción normal y prolongada suele ser la ausencia de reacción en los niños, ¿sí? También van a estar ahí en un momento de quietud, que no saben reconocer su emoción, ¿sí? Y no van a saber responder a ella y pueden responder de la forma en que mencionábamos anteriormente. Dificultad para identificar lo que está pasando, no comprenden su estado de ánimo ni saben poner nombre a lo que están sintiendo en ese momento. Otros aprenden a no mostrar sus emociones o reacciones cuando ven desbordados a sus padres o familiares o cuando se les prohíbe expresar sus emociones. Y pueden alternar periodos de absoluta normalidad, ¿sí? Con momentos de gran desesperanza que se reflejan en su forma conductual, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces asumimos que ellos no viven el duelo, que lo vemos jugando, corriendo, también muchas veces preguntando cuándo vuelve mi mamá, mi papá, ¿sí? Si les dijimos que se había ido al cielo, pues están esperando a ver cuándo vuelve del cielo, en qué cohete, en qué avión, ¿sí? En menores de 5 años hay particularidades, como suelen no mostrar reacción alguna y pueden mantener la capacidad de jugar y reír, lo que ya mencionamos. Regresiones, pérdida de capacidad ya adquirida, eso también es frecuente, entonces ya controlaban esfínteres y vuelven a hacerse chichi y popó en la cama, a chuparse el dedo.
Piden volver a dormir en la cama con los papás. ¿Sí? Esto puede aparecer a cualquier edad, por supuesto también en adultos y en adolescentes. Pueden asustarles las reacciones de duelo o los rituales del entorno si no les explicamos y ven los rituales, el velorio, la misa, y si no estamos ahí acompañándoles y hablando a cada momento de lo que estamos viviendo, pues va a ser todavía más difícil de entenderlo. Pueden aumentar los miedos y a menudo están más irritables, con rabietas y esas tonterías que mencionábamos antes. A veces les cuesta mucho separarse del progenitor y van a querer estar todo el tiempo pegados ahí a su papá o a su mamá, al que quedó. Y eso pues es duro, por supuesto, para los padres. Y cuando preguntan que cuándo va a volver, pues no me imagino todavía lo costoso que puede llegar a ser ese momento. Pueden aparecer otras frases que también son muy duras, como la necesidad de reemplazar al que se fue, ¿sí? De decirle, mamá, ¿cuándo tienes otro papá? O ¿cuándo viene otro hermanito para volver a ser una familia normal? Y difícilmente comprenderán, como hemos dicho, en esta edad, la irreversibilidad o permanencia, y ello hará que durante meses sigan preguntando cuándo volverá. Ya en niños más grandes vemos reacciones, digamos, un poco más parecidas a las que tenemos los adultos: tristeza y llanto. Se van a esconder si no tienen la opción de expresar sus emociones, miedos, nervios, preocupaciones. Van a estar ligadas a situaciones concretas, como si puede pasarle algo malo al resto de la familia, temor por la muerte de los que quedaron. Pueden inclusive llegar a sentir la presencia de esa persona que se fue, ¿sí? También es una reacción esperada en situación de duelo. Dificultades de comportamiento, mala conducta. En estas edades y también inclusive más pequeños, lo que vemos también mucho los pediatras es manifestaciones como las conocidas somatizaciones, dolor de estómago, no duermen bien, disminuye el apetito, el mal rendimiento en el colegio o en la escuela, problemas para concentrarse, rendimiento escolar afectado y definitivamente lo que había mencionado anteriormente, no cargar al niño con frases de esas de cajón que muchas veces tenemos ahí en la punta de la lengua para decir como ahora eres el hombre de la casa o debes ayudar mucho a tu mamá. Entonces, ¿cómo debemos acompañar ese duelo? Algunas frases que tomé de Monse también. Ella lo clasificaba de acuerdo a los niveles que podemos observar en las familias, de cómo afronta cada familia este proceso de duelo. Un primer nivel son los niños que tienen manifestaciones proporcionadas y familias con una buena gestión de los aspectos relacionados con el duelo, que sepan entenderle y darle espacio y respuesta. Ella dice que en España la mayoría están en esta situación, no sé acá en Colombia cómo estemos, si definitivamente hablemos tan tranquilamente del duelo y la muerte y sea el espacio ideal, yo creería que probablemente no, ¿cierto? Una de las cosas maravillosas que hace Alejandro Nespral, el de la frase de la mitad de la charla, es que él se ha enfocado en duelo en escuelas. Entonces, se han encargado de, primero partiendo de situaciones de muertes de padres, de niños, de docentes, del celador del colegio, para hablar en los colegios acerca de la muerte. Alejandro dice algo muy bonito que siempre le copio y es que él dice que si por ejemplo algún día estamos en una charla, en una comida con amigos y alguien me pide que yo haga una multiplicación y yo no me sé la tabla del 5, que todo el mundo va a decir, caramba, ¿cómo pasaste por el colegio y cómo te vas a saber esa tabla de multiplicar? Él dice que la reacción debería ser exactamente igual cuando nos planteamos que no nos hayan hablado nunca sobre la muerte en el colegio o en la casa, ¿sí? Que es un conocimiento y un aprendizaje tan esencial como pueden ser las tablas de multiplicar, ¿sí? Entonces, espacios como el colegio definitivamente deberían ser espacios aprovechados, entre comillas, para hablar y hacer pedagogía sobre la muerte. El segundo nivel, que es probablemente donde estemos más, es los niños que expresan ciertas dificultades, familias con mecanismos de contención escasos o con pérdidas asociadas a una mayor dificultad, ¿sí? La muerte del papá, de la mamá, también muertes por accidentes. Entonces, en este tipo de situaciones, no como en el primer caso, que a lo mejor son niveles en el cual lo puede atender
la psicóloga del colegio, el pediatra, y en caso de alguna alteración remitirlo a psicología. Sí recomendaba tempranamente que en este segundo nivel, con ese tipo de niños y sus familias, hacer una atención más temprana y medicalizada desde más temprano. Y en el tercer nivel, los niños de riesgo elevado o una alta vulnerabilidad, ya sea por el tipo de pérdida, suicidio, homicidio, un accidente traumático, algo intempestivo, donde haya una desestructura familiar o donde hayan trastornos familiares previos. Esos son los casos que definitivamente tendremos que estar más pendientes: psicología infantil, psiquiatría infantil, un abordaje totalmente integral para poder acompañar a estos niños y sus familias. ¿Qué necesita entonces un niño en duelo? Necesita estar informado de todo lo que sucede, siempre explicarle a un nivel comprensible de acuerdo a su edad qué está pasando y qué va a suceder en este proceso. Dejarle preguntar todo lo que necesite y nunca mentirles, ¿sí? No utilizar eufemismos, no utilizar estas frases de cajón. Ofrecer su presencia y participación en rituales de despedida, que por supuesto ustedes seguro son mucho más expertos en el tema, pero sí, pues, permitirle ir al velorio, al tanatorio, al funeral, y hacerlos partícipes también de las decisiones que se vayan tomando dentro de la familia, ¿sí? A mí me sirve también mucho, por ejemplo, la literatura, el dibujo, ¿sí? Permitirle escribirle una carta de despedida, un dibujo. Son formas de expresión a veces cuando ellos no encuentran las palabras para dirigirlas a lo que están viviendo y a esa persona que se fue. Muchas veces es peor lo que uno se imagina que la realidad más dura. Es una frase muy cierta y que nos debe quedar muy claro para entender lo que viven estos niños. Escucharlos con atención. Como decía Emerson, un amigo es alguien con el que puedes pensar en voz alta, ¿sí? Entonces, ya lo he dicho varias veces, si ellos se sienten con libertad, con la tranquilidad de expresar esos sentimientos, cuando no hacemos una mala cara y nos estamos predispuestos a no llegar a escucharlos, a entenderlos, ellos nos van a poder expresarse y van a darnos definitivamente mucha información y nos van a poder contar cómo están. Juegos, dibujos, relatos. Intentar continuar con las rutinas, evitar cambios. Y sé que muchas veces la necesidad es de huir, de irse, de cambiar de apartamento, de ciudad. Con los niños debería eso intentar negociarse y evitarlo, porque si le sumamos a este duelo, a esa situación de pérdida, otras pérdidas, otra desestructura dentro de su persona, pues va a ser una carga mucho más pesada que llevar. Y siempre pues darles la oportunidad de recordar, ¿sí? Que lo mencionaba también creo que Camilo, ¿sí? Permitirles volver a los libros, a los cuentos, a los juegos, a las fotografías, a todas esas vivencias que tuvimos con esta persona que ya no está con nosotros. Para cerrar, pues de nuevo agradecerles. Quiero leerles algo, así como mi querida Estela, también en Twitter ocasionalmente hago hilos y cuento, como se habrán dado cuenta, algunas historias de lo que vivo como paliativista pediatra. ¿Voy a esa la hora? ¿Tan poquito me demoré? ¿Sí? Bueno, van a poder preguntar mucho. Hace unas 2 semanas estuve acompañando a una mamá que tuvo a su hijo en muy grave situación por un mes. Y pues escribí, digamos, un relato corto acerca de lo que fue esa conversación con ella. Entonces le puse: llegó el chulo. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es un chulo? ¿Sí? Un gallinazo, un pájaro. Ella era migrante venezolana y entonces así me saludó. Entonces dice: llegó el chulo. Eso me dice ella sonriendo debajo del tapabocas. Sonríe, pero está muy triste, no es para menos. Espero no le moleste que se lo diga, pero así le digo a ustedes cuando los veo venir. No hay problema, y le sonrío de vuelta. Hasta en los peores momentos el buen humor alivia. Nos dice chulos como esos pájaros negros que solo aparecen cuando hay algún animal muerto cerca. No me molesta que me relacionen con la muerte, es lo que hay. Estamos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. A su hijo lo conozco hace un mes y hoy va a morir. Desde hace un mes yo vi cómo se le iba la vida de los ojos. Dejó de estar acá. Pero no estoy triste. Este mes dejó que yo pudiera entender todo esto.
fue su regalo. Solo la escucho, las lágrimas en ocasiones parecen asomar, pero sobre todo se ve tranquila. Su hijo está en sus brazos, como pidió hacerlo por última vez, y no lo había podido volver a hacer. Quería cargarlo una última vez, él es como mi piel. Quería sentirlo una última vez tibio sobre mí. Me aterra pensar en que estará frío. Nació muy chiquito y lo tuve pegado a mí los primeros meses. Éramos uno. Las máquinas suenan en una sinfonía que ya casi no oyes cuando te habitúas, pero en estos momentos la mínima alarma te obliga a voltear a mirar, pensando en que te grita que vino el último latido. Tuve días muy oscuros este mes, me dice, depresiones de las que pensé no iba a salir, pero acá estuve, viví cada momento con él. Me enseñó a entender mi propósito. No quiero estar triste. En la vida uno siempre busca la felicidad como algo lejano. Mi hijo me enseñó que puedo escoger ser feliz. Pienso en lo extraño y hermoso del momento. Está perdiendo lo más importante de su vida, como él lo dice varias veces, pero le encuentra un sentido al momento. Alguna vez leí que lo común cuando muere un ser querido es preguntarte ¿por qué? Una pregunta que nunca tendrá respuesta. Pero la verdadera pregunta debería ser ¿para qué? Encontrarle algún sentido a la muerte. Absurdo, tal vez, pero lo estaba escuchando en ese momento. ¿Y usted qué fue lo que estudió, doctor? Cuidados paliativos pediátricos. Uy, muy duro, no podría. ¿Por qué escogió eso? Realmente porque alguien tenía que hacerlo. Después de 5 años de pediatra me di cuenta que muchos niños morían mal, con dolor, y es un trabajo que alguien tenía que hacerlo. Qué bonito, se ve que encontró su camino. Eso parece, aunque hay días que creo no voy a poder más. Vuelvo a sonreír, aunque mis ojos hace rato también retienen las lágrimas. Claro, yo no podría, pero ¿usted qué hace? Lo que hacemos ahora. Antes, cuando empecé con esto, creía que tenía que hablar y explicar mucho. Ya sé que realmente tengo que acompañar y escuchar. Con razón, responde luego de una carcajada. Yo hablo mucho, acá entonces va a estar bastante tiempo. Tengo todo el tiempo que necesite, también para lo que me quiera preguntar. Quisiera saber qué va a pasar cuando él se muera. Cuando ya se determine la muerte cerebral, eso ya indica que él murió. A pesar de eso, las máquinas siguen haciendo que su corazón y pulmones sigan funcionando. Lo que sigue es apagar esas máquinas. Lo que ocurre luego es que dejará entonces de moverse su pecho, poco a poco su corazón latirá más lento, hasta el momento que para. Luego se irá poniendo de un color morado y ahí todo termina. Le tengo miedo a sentirlo frío, duro, morado, sin vida. Ahora estoy muy tranquila, pero no sé qué va a pasar en ese momento. Va a ser un momento muy oscuro. No me alcanzo a imaginar lo duro que va a ser. Acá estaremos. Hablamos luego sobre la muerte, qué habrá después, que ella espera que él vaya al cielo y que no quiere que esté por acá cerca, que espera que algún día se vuelvan a encontrar. Nos despedimos y le agradezco por compartirme todo esto. A veces pienso y siento que aprendo más de ellos que lo que yo pueda ayudarlos. A veces solo se trata de estar allí, escuchar y acompañar. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Quedaste triste? Tú también. Sí, también. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Mi nombre es Juliana, yo soy psicóloga en la IPS universitaria. Estoy muy contenta de estar aquí porque creo que ha sido un espacio de mucho aprendizaje hasta el momento.
Tengo como 3 cositas por decir respecto a lo que el doctor acaba de mencionar sobre el duelo en los niños. Lo primero es, o sea, muy teso hablar de un tema del cual nosotros desconocemos, porque la muerte, como lo dijo ahorita el doctor Camilo, es un concepto como abstracto, o sea, todavía no sabemos qué pasa después de, y es la primera pregunta que se genera frente a la ansiedad, ¿qué hay después de la muerte? Yo creo que es un tema que los niños, ay, ¿qué va a pasar? Y todos los seres humanos, pero principalmente los niños, y que es muy teso para los papás, los profesionales, poderles explicar qué va a suceder después de. Entonces uno situarse en ese lugar de explicarle a alguien algo que uno ni siquiera sabe, ¿cierto? Que todo lo que nosotros estamos explicando está basado en teorías, en construcciones personales, en lo que hemos escuchado. Es complicado, ¿cierto? Como dar a ciencia cierta qué puede estar pasando. Y es ahí donde hay que pegarse pues, de los recursos que uno tenga, desde lo simbólico, desde lo imaginario. La religión tiene un rol aquí también en caso de que la familia esté pues, como cimentada en un sistema de creencias específico. Entonces aquí es como, la primera pregunta que me hago es, bueno, ¿cómo explicarle a alguien algo que uno ni siquiera sabe? Lo segundo que he identificado en mi experiencia profesional es ver cómo la forma como los adultos elaboramos el duelo, duelos personales, familiares, impacta directamente en el proceso de elaboración del duelo de los niños. ¿Cierto? Muchas veces el niño súper afectado, pero no directamente porque el abuelo se murió, sino por la forma como la mamá, la abuela está descargando en el niño toda esa carga afectiva. Entonces, estoy triste, voy y busco al niño para que me acompañe, venga mi hijo, ¿qué vamos a hacer con el abuelo que se nos fue? Eso que el doctor mencionaba, que usted ya es el hombre de la casa, si su papá no está, entonces usted es lo único que me queda, o frases como nos quedamos solos, ¿cierto? Que más directamente me están hablando de un tema de elaboración del duelo en el adulto más que en el niño. Y eso carga mucho al niño, emocional, afectivamente, y puede llegar incluso a desarrollar patologías. Son niños con gastritis, síntomas somáticos. ¿Qué le pasó a este niño? Claro, ese estrés constante en el entorno familiar, en la dinámica que el niño está haciendo finalmente el depositario, ¿cierto? Entonces es ahí donde hay que identificar hasta qué punto esa mamá está diciendo, es que el niño está muy mal con la pérdida del papá, pero el niño finalmente el duelo no lo elabora como mi papá se fue y no va a estar. Por ejemplo, en el término simbólico, el niño tarda un tiempo en asimilar que su papá no va a volver. Por eso uno puede ver, cuando los llevan al velorio, el niño por ahí jugando con el carrito, ¿cierto? Incluso juegan debajo del ataúd, saltan. Realmente difícilmente puede él decir, voy a llorar porque mi papá no va a volver. Ya pasaron los 8 días, 20 días, un mes, y el niño, y mi papá, ¿cierto? Ahí es donde ya no está esa presencia real, sino desde lo simbólico, que él va entendiendo como, es que no va a volver. Y muy dañino cuando empiezan a hacer como interpretaciones como es que él se fue de viaje, se fue de vacaciones, no va a volver, como una forma de asumir ese duelo en el niño. Porque entonces el niño ya va a empezar a tener muchos temores sobre irse de vacaciones y no volver jamás. Entonces es ahí donde como que retomo lo que dices al principio de querer proteger a los niños mintiéndole es desprotegerlos completamente. Aquí hay que ser muy sincero. Y lo tercero que quería mencionar es el concepto de es que se fue al cielo. Se fue al cielo tiene una doble, como es un arma de doble filo. ¿Por qué lo he visto yo? Porque muchos niños al ver ese entorno familiar tan hostil, esa disfunción familiar, la tristeza, la abuela llora, todos están mal, entonces yo también me voy al cielo como mi papá, ¿cierto? Yo, si se supone que allá uno está tranquilo, está bien, no sufre, pues entonces yo me quiero ir al cielo. Y es ahí donde ellos interpretan la muerte como si me tiro del balcón, me voy al cielo. O incluso creen que si se tiran del balcón, le salen alitas como en las caricaturas, que se caen, le salen alas, reviven, pero van a poder visitar al abuelo o al papá. Entonces son esas fórmulas que a lo mejor, digamos, las personas en la cotidianidad o en nuestro nivel interpretativo asumimos como que funcionan. Y eso hay que ser muy cuidadoso. Sí, se va al cielo, pero entonces ¿cuál es la función del cielo? ¿O qué pasa en el cielo? ¿Quién puede ir al cielo? Porque eso es una interpretación desde la religión, y en la religión solamente van al cielo los que se portan bien, ¿cierto? Entonces usted no se ha portado bien últimamente, ¿qué va a pasar? ¿Será que yo sí voy a ir al cielo? Son esas cositas, y tener en cuenta que el duelo del niño
y en todos los seres humanos es como esa función de reubicar simbólicamente el ser amado. Y lo decía ahorita el psicólogo al principio, o el psiquiatra, creo que fue el doctor Camilo, es ponerlo en el corazoncito, que es como la típica que uno utiliza. Bueno, ¿a dónde se fue? Él va a seguir acá presente en el corazoncito, y como lo que trata de evocar un poquito Coco, la película respecto al duelo, no se va quien se muere, sino quien se olvida. Entonces, como formas de evocar a ese ser amado está la cartica, vamos a dibujarle, y como seguirlo recordando. Sería como básicamente eso lo que quería decir. Muchas gracias, doctor. No, sí, totalmente de acuerdo, muchas gracias. Excelente intervención. Pero yo ahí quisiera agregar, digamos, de las cosas buenas y chéveres que tienen los cuidados paliativos y que nos permite, digamos, poder abordar esto mejor, es la posibilidad de que el cuidado paliativo pediátrico, los cuidados paliativos en general son un equipo, ¿sí? Entonces siempre recordar que como profesionales de la salud, que sé que son acá la mayoría, siempre pensar en ese abordaje interdisciplinario, ¿sí? Donde esté psicología, trabajo social, el pediatra, el paliativista, y por supuesto, digamos, de las otras cosas bellas que tienen los cuidados paliativos es que no solo se centran en el niño o en el paciente, sino también en su familia, ¿sí? Entonces esos abordajes tienen que ser completamente integrales para poder, digamos, entender todo ese contexto del niño en su aspecto bio, psico y social. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Edgar Tello, hago parte del grupo empresarial Mental Force y tengo una pregunta frente a cuidados paliativos. Primero agradecerle porque realmente, como bien lo decía, son pocos los valientes que decidan trabajar en este espacio tan bonito y tan especial de preparar para la muerte, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo. Pero en la cultura de los niños, digamos que en el adulto, uno prepara al adulto muy fácilmente para la muerte, entre comillas, porque uno, venga, miramos cuáles son los adultos no resueltos, cómo quisiera que fuera su ritualización, bueno, todos estos elementos que preparamos para la muerte. Yo me preguntaba ahorita, en el niño y en la pedagogía que hacemos para los niños en el proceso de muerte y de preparación, se aborda también el tema de las ritualizaciones y cómo les gustaría ese simbolismo como tal. Sí, sí, definitivamente se puede lograr. Sí, todo parte de darle la posibilidad de que ellos expresen lo que quieren, ¿sí? Pues también, como lo mencioné, va a ser acorde a su edad, pero definitivamente, así como discuto con ellos, digamos, temas trascendentales como si quiere continuar con la quimio, si quiere volver a la unidad de cuidados intensivos, si quiere estar en la casa o quiere seguir hospitalizado, ¿sí? También hablamos acerca de dónde quiere morir, si quiere morir estando ahí hospitalizado, o quiere morir en la casa, con quién quiere estar, a quién quiere ver en esos últimos días, ¿sí? Digamos, en mi hospital una ventaja es que, digamos, ese aspecto, digamos, de humanización ha ido creciendo y permitimos lo que se limitaba antes mucho, pensar en que un bebé o el hermanito menor ingresara al hospital por los riesgos de infección, etcétera, era inconcebible, y no, ya logramos que entren los hermanos, la familia, los abuelos, entonces, digamos, dentro de ese ritual al menos intrahospitalario lo hemos logrado. Sí tenemos bastante falencias en el aspecto fuera del contexto hospitalario, porque no tenemos, digamos, la atención domiciliaria, que es un aspecto en el que tendremos que crecer y aprender de ustedes en el camino, pero sí, todas estas conversaciones difíciles se pueden lograr con los niños, todo parte de ese permiso, diría, entre comillas, y esa libertad que les demos para hablar de los temas y se puede hacer muy bien. Hola doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, Diana Chavarría, médica general. Tenía una duda acerca de hasta qué punto en cuidados paliativos pediátricos, partiendo de la base de la autonomía del paciente, se concilia esta parte entre el niño y sus padres. En cuidados paliativos las tomas de decisiones son compartidas, ¿sí?
Sí, definitivamente la autonomía, y Estela sabe más de eso, cuando de niños nos referimos, ¿cierto? Porque casi siempre los padres son los que terminan teniendo esa última palabra, pero no, los escuchamos totalmente, ¿sí? A veces tenemos los inconvenientes de que me ha pasado que familias, digamos que quieren que el niño decida, que tome una decisión influenciada por ellos, ¿sí? Pero que terminan ellos diciendo como padres que es la decisión del niño para no tomar la decisión en conjunto. No sé si me hago entender, ¿sí? Sí, claro. Eso varias veces lo vivimos y es difícil, digamos, de afrontar, y lo intentamos manejar con todo el equipo y con bioética también. Pero la idea siempre es que todas las decisiones que tomamos se pueda tener en cuenta la opinión del niño, ¿sí? Claramente en los más pequeños es difícil, pero ya después de cierta edad y por supuesto en los adolescentes esperamos que se cumpla, digamos, sus deseos hasta el final. Muchas gracias. Hola, Miguel. ¿Se va a vengar? Sí y no. Pues mi función en la unidad es acompañar niños. Yo acompaño por ahí 40 niños al mes a trabajar el duelo por la muerte de sus papás, entonces es inevitable hacer preguntas. Una es en relación a si alguna vez algún niño, niña te ha ofrecido una definición de la muerte desde ellos, ¿cierto? Y que a ti te haya llamado la atención, ¿cierto? Lo pienso mucho desde la Casa de las Estrellas, por ejemplo. Y dos, ¿cómo lidias con los padres? Es una pregunta que yo también me estoy haciendo en este momento sobre cómo lidiar con los padres en consulta, porque a veces en psicología, en medicina, los terminamos volviendo enemigos, ¿cierto? Y siento que esa no puede ser la vía, ¿cierto? Porque ellos, a fin de cuentas, siguen siendo los papás de estos chiquitos. Pero, ¿cómo lidias tú con eso? Vale, primero voy con la más fácil, que es la de los papás. Yo creo que parte de no pensar en que tengo que lidiar con ellos, sino que es lo que ya he dicho varias veces, acompañarlos. Le digo a mis residentes allá en el hospital que sí, que todo se trata de intentar entender la situación, ¿sí? Empatía y compasión, esas palabras que a veces repetimos mucho y no las aplicamos, pero intentar ponerse en esos zapatos, ¿sí? De imaginar, alcanzar a imaginar lo duro que puede llegar a ser que el hijo de uno o la hija de uno esté cerca de la muerte. Yo creo que eso ya da permiso y justifica hasta cualquier respuesta o reacción o cosa que pueda recibir de estos padres. Primero eso. Segundo, yo creo que cuando los papás, digamos, en estos 3 años hablando con familias, nunca he tenido una reacción agresiva o hostil o que me haya sentido, digamos, que tenga que lidiar con ellos, porque creo que perciben que realmente yo estoy ahí porque quiero estar ahí, como lo mencionaba Camino, sí, estar, sí, realmente sentarme con ellos, mirarlos a los ojos, el hecho de sentarse, que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Damos la comunicación o nos acercamos a las familias en un pasillo, yo parado, ellos sentados o acostados, de una actitud fría, distante. Ya el hecho de siempre cargar mi silla, sentarme a su lado y dedicar el tiempo real para estar ahí, para escucharlos con una actitud de escucha y sí, empática y compasiva, eso permite, digamos, ese acercamiento real y valioso con estas familias, ¿sí? Entonces eso es lo que, digamos, me hace que no tenga que lidiar con ellos, ¿sí? De los niños, no, en este momento no recuerdo así una frase o una expresión en particular. Vale. Listo.
¿Alguna otra pregunta? Gracias.